Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva videoclase. En esta ocasión estaremos hablando de la muestra en la investigación cualitativa. Vamos hacia adelante y el objetivo pues es conocer los distintos tipos de la selección de la muestra en la investigación cualitativa, ya que es un proceso muy importante que va a contribuir a que tú conozcas tu fenómeno de investigación de una manera adecuada. Entonces, bueno, pues hablamos de diseño de la muestra. Recuerden que estamos apoyándonos con el libro de metodología de la investigación de Hernández Sampieri y sus colaboradores. Bien, habíamos hablado cuando hicimos la clase de la investigación cuantitativa de esta palabra que es población. Universo o población, que ya sabemos que hay esas dos connotaciones y que en realidad significan lo mismo, pero diferentes autores los nombran de varias maneras, pero se refiere a todos aquellos que estén, digamos, incluidos o que sean considerados para nuestra investigación. También vamos a encontrar estos dos conceptos, que es muestra o sujetos de estudio. Los dos también son válidos. Sin embargo, pasa lo mismo, ¿verdad? Algunos autores hablan de unidades de análisis por ser más abarcativo, pero es esa parte o porción de esa población que nosotros vamos a elegir con la finalidad de darle congruencia metodológica a nuestro proceso de investigación. ¿Y qué es la muestra? Pues es en el proceso cualitativo, es el grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etcétera, sobre los cuales se habrán de recolectar los datos sin que necesariamente sean estadísticos o representativos o números de ese universo o población que se estudia, ¿verdad? Es diferente en este tipo de investigación y, sin embargo, se les dice también datos, porque es aquella información que vamos a recolectar de aquella parte o de aquellos sujetos de estudio, de aquellos eventos o sucesos o documentos, etcétera, reportes, ideas, etcétera, que vamos a utilizar como eh, los resultados de nuestra investigación. Hemos hecho entonces la inmersión inicial, que es el primer paso de la investigación con enfoque cualitativo, y este paso es aquel que nos sumerge, digamos, en el contexto que vamos como a explorar, como aventurarnos en ese mundo o en ese fenómeno o en ese tema de investigación. Al mismo tiempo, en este proceso o en esta ruta de investigación, que es la cualitativa, vamos a estar desde el principio prácticamente recolectando y analizando datos, que seguramente ya observamos diferentes sucesos, nos compenetramos con la cotidianeidad del ambiente, con lo que está pasando diariamente, y hemos platicado o entrevistado a las personas de manera, digamos, informal, sin estructurar, digámoslo así, y hemos tomado notas en nuestro diario de campo, porque recuerden que hay que registrar todo desde el principio, y vamos teniendo las primeras impresiones. Esa es la primera inmersión. Les sugiero que en sus tesis o tesinas o en sus reportes de investigación utilicen esta palabra para que los asesores o el jurado, las personas que van a estar cuando tú hagas tu defensa de investigación, sepan que sí estás, digamos, enterado, compenetrado con la metodología de la investigación cualitativa. Entonces se dice desde el planteamiento que es una investigación cualitativa, se menciona, y más adelante en la metodología sí es necesario informar en tu reporte de investigación este primer paso, que es la inmersión inicial. En algún momento de la inmersión inicial o un poquito después se define la muestra, y hay que manejar este otro término, que es muestra tentativa, porque así se dice desde el principio de la investigación, y después la vas a corroborar, confirmar, modificar, etcétera, pero hay que ir mencionando. Y está sujeta la elección de la muestra pues al proceso inductivo, es decir, de lo particular a lo general. Tú vas iniciando, por ejemplo, vamos a suponer que tomas en cuenta a los miembros de una institución educativa, solamente a los alumnos, pero
a la vez que te vas dando cuenta que se necesita más información, pues a lo mejor vas a entrevistar a padres de familia o vas a tomar en cuenta a las autoridades o a los docentes, etc. Entonces, el muestreo cualitativo en principio es propositivo. La muestra inicial se define durante la inmersión inicial o después durante el proceso. Simple y sencillamente, acuérdense que la ruta cualitativa es flexible y por esa razón tenemos la oportunidad de ir como tomando decisiones, pero esas decisiones se comentan en tu reporte de investigación o tesis o tesis. Las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo y cuando seleccionamos el contexto, en el cual esperemos encontrar los casos que nos interesan. Si ustedes recuerdan, desde el principio, cuando ustedes eligen el tema, yo siempre insisto en que tengan un contexto determinado. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que nos dice la metodología de la investigación, que no pueden quedarse como cabos sueltos, como poblaciones sin determinar, porque entonces no sabemos en dónde o a quiénes vamos a ser partícipes o van a participar en nuestra investigación. Entonces, siempre es importantísimo tener un contexto que sea real, que puedas ir a observar, que puedas ir a visitar, que puedas recolectar la información y que, por supuesto, de esa población en general o de ese universo, tú elijas esa muestra. En las investigaciones cualitativas, nos preguntamos qué casos nos van a interesar inicialmente y en dónde podemos encontrarlos. También recuerden que no necesariamente las personas que hacemos investigación trabajamos en los lugares o estamos permanentemente en los lugares en donde se suscita el fenómeno de investigación. Sabemos que para muchos de ustedes es conveniente, digamos que el contexto es en donde ustedes trabajan o donde ustedes ejercen alguna actividad académica, etcétera. Sin embargo, no es obligatorio y por supuesto que es lo que menos sucede cuando hacemos investigación, pero también se puede combinar, ¿verdad? Una de las preguntas más recurrentes es cuántos casos, ¿verdad? Tenemos que incluir en nuestro estudio con enfoque cualitativo y qué tamaño de muestra es el adecuado. Bueno, pues esa pregunta vamos a contestarla a través de todas estas explicaciones. Algunas consideraciones son que en los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, como lo vimos en la investigación cuantitativa, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados. Lo que se busca en la indagación cualitativa es la profundidad, esa riqueza de información que te va a hacer conocer tu tema de investigación. Esas categorías o esos elementos que tienes en tu tema de investigación, qué es lo que te interesa descubrir o qué es lo que te interesa de alguna manera comprobar. El muestreo adecuado tiene una importancia crucial en la investigación, aunque no tenga representatividad como para generalizar los datos, pues sí es sumamente importante. Y es necesario reflexionar sobre cuál es la estrategia de muestreo más pertinente para lograr los objetivos de la investigación y contestar la pregunta. Recuerden que todo nuestro trabajo de investigación es contestar la pregunta de investigación, lograr el objetivo y, en su caso, pues comprobar una hipótesis o un supuesto de investigación. Se eligen casos o unidades, ya sean participantes, organizaciones, manifestaciones humanas, eventos, animales, hechos, objetos, etcétera, que nos ayuden a entender el fenómeno de estudio y a responder a las preguntas de investigación. Muchos de mis estudiantes piensan que solamente la participación de personas está incluida como parte del universo o como parte o como la muestra del universo de estudio. Sin embargo, nada más no es solamente lo que se utiliza, sino que también puedes estar considerando pues otros puntos de vista como, por ejemplo, reportes de investigación, observaciones que se hacen por ahí, o puede ser también impresiones, puede ser organizaciones, pueden ser eventos, o sea, no solamente las personas, es de donde nosotros vamos a extraer la información. Por tanto, la muestra pues puede ser multimuestra, digámoslo así, ¿verdad? Puedes tener tú, por ejemplo, estudiantes que van a participar, que estás analizando un fenómeno educativo y puedes también
considerar las observaciones del docente que hace durante las clases, o puedes considerar los trabajos o tareas o actividades o ejercicios que hacen los propios niños o jóvenes. Son tres factores que intervienen para determinar o sugerir el número de casos que compondrá la muestra, y vamos a verlos enseguida. El número uno es la capacidad operativa de recolección y análisis, el número de casos que podemos manejar de manera realista y de acuerdo a los recursos que tenemos. Si ustedes recuerdan, también se mencionó un poco de esto en la investigación con enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de la capacidad, pues, del propio investigador, es como, pues, va a determinar esa muestra. No se trata de hacer lo menos posible, pero sí se trata de hacer lo más real posible. También depende el número de casos del entendimiento del fenómeno, es decir, cuántos casos nos permiten responder a la pregunta o preguntas de investigación. Y también es importante, pues, por ejemplo, nadie te puede decir que tienes que considerar 50 participantes si en ese fenómeno solamente hay 20 participantes o 20 personas inmiscuidas en eso, o 20 eventos o 20 documentos. O sea, es decir, tú no puedes determinar una cantidad por parte de un asesor o por parte de un profesor de metodología de la investigación, pues no, sino que el propio estudiante, el propio investigador, es quien lo va a determinar y va a tener un argumento para hacerlo. Y también por la naturaleza del fenómeno de análisis, si los casos o unidades son frecuentes y si son accesibles o no, si recolectar la información correspondiente lleva poco o mucho tiempo. Generalmente cuando tú eres un estudiante que estás realizando una investigación para una materia o bien para una tesis o para una tesina, pues obviamente tienes un tiempo determinado. Bueno, pues eso también puede ser una de las consideraciones que tú tengas para elegir, obviamente, la parte de selección de la muestra para tu estudio con enfoque cualitativo. Entonces es importante que se tome en consideración esto y entonces lo correcto de mi parte, digamos, como un profesor de metodología de investigación, yo no te voy a decir cuántos, sino que tú vas a decirme cuántos y vas a justificar, vas a argumentar por qué estás eligiendo esa muestra de la población. En los estudios cualitativos, el tamaño o cantidad entonces de la muestra no es importante, repito, desde la perspectiva probabilística. El interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que tú descubras, pues obviamente va a ser única y exclusivamente válido para ese contexto específico que tú estás marcando como tu universo de estudio. Igualmente, puede haber ocasiones en que se obtengan muestras grandes. No quiere decir que la investigación cualitativa no pueda tener un amplio muestreo, porque pues sí, nos va a dar una comprensión completa del problema de estudio, pero en la práctica a veces es inmanejable este tipo de determinaciones o decisiones del investigador. Por ejemplo, cómo podríamos estudiar con profundidad 200 o 300 casos de experiencias o documentarlas de forma exhaustiva, que es como se hace la investigación cualitativa, mediante entrevistas y sesiones de grupo con más de 100 sujetos o 200 sujetos. O sea, tal vez sí se puede hacer, pero se va a tardar muchísimo tiempo. ¿Y por qué se tarda? Porque en realidad en la investigación cualitativa, recuerden que ustedes son parte de esa investigación. O sea, el investigador no delega, digamos, tanto como, por ejemplo, al aplicar una encuesta en una investigación cuantitativa, sino que acá, pues obviamente tiene la participación más directa y tiene que estar pues prácticamente en todas las entrevistas, en las observaciones, en los grupos focales que vaya a realizar. De tal forma que pues cuando tú quieres una muestra más grande, pues va a llevar más tiempo, ¿verdad? Eso es lo que te quiero comentar. Finalmente, como explica Newman en 2009, en la indagación cualitativa el tamaño de la muestra no se fija desde el principio. Es decir,
antes de la recolección de datos. Por eso se llama muestra tentativa. Sino que se establece un tipo de unidad de análisis y a veces se perfila un número aproximado de casos, pero la muestra final se conoce cuando las nuevas unidades que se van añadiendo ya no se aporta más información o datos novedosos. A esto se le llama saturación de categorías, es decir, cuando ya no hay más información. Supongamos que tú estás haciendo entrevistas a, a miembros de una institución, por ejemplo, en una empresa, y resulta que al hacer 15, 10, 12 entrevistas, pues ya te das cuenta que todos están contestando muy similar o ya no hay información novedosa, ya no hay más información que se esté generando y entonces das por concluida ahí tu recolección de datos y lo mencionas como saturación de categorías. Aunque diversos autores recomiendan ciertos tamaños o mínimos de muestra, inclusive el autor del cual nos estamos apegando, que es Hernández Sampieri, en su libro Metodología de la Investigación, pues, insisto, no hay un parámetro definido ni preciso, ¿verdad? Solamente los autores nos dan como sugerencias, ¿verdad? Y también los vamos a mencionar en esta videoclase. Los estudios cualitativos son como artesanales, es decir, un traje hecho a la medida según las circunstancias. Y el principal factor es que los casos nos proporcionen un sentido de comprensión profunda del ambiente y del problema de investigación. Vamos a ver de este tipo de cuadros. Ya saben que este autor, que es pues sumamente utilizado en la investigación científica, como pues como su libro es casi como un manual que nos va como dirigiendo o ayudando a entender y a realizar nuestra investigación, pues resulta que nos da como estos cuadros que son muy útiles y que nos dan un aproximado. Insisto, no es de ninguna manera un parámetro ni mínimo ni máximo, ni exigencia para su tesis o su reporte de investigación. No lo es. Ustedes son los que deciden, ustedes son los que determinan, pero bueno, estas son aproximaciones. Hemos visto la clase pasada los diseños de investigación cualitativo y entonces tienen una relación por ahí con el diseño. Por ejemplo, en el diseño etnográfico cultural, nos dice el autor que entre 30 y 50 casos, y si es menor el grupo, pues hay que incluir a todos los individuos o el mayor número posible de casos. Si es etnográfico básico, 12 participantes homogéneos. Si la unidad de análisis es observaciones, de 100 a 200 observaciones. En el diseño fenomenológico, aproximadamente 10 casos, pero, digamos, dependiendo, ¿no? de lo que nosotros queramos eh, eh, observar o contar como recolección de datos. Entonces, la muestra podría ser 10 casos, digamos, 10 alumnos, 10 profesores, 10 tareas, 10 observaciones, etcétera. O sea, no necesariamente 10 únicamente, sino dependiendo de lo que nosotros necesitemos como recolección de datos. La teoría fundamentada de 20 a 30 casos, la historia de vida familiar, pues obviamente toda la familia, la biografía, pues si el sujeto vive, pues él, obviamente, y esa persona, y el mayor número de personas vinculadas a él, incluyendo críticos, objetos, producciones, etc. En el estudio de casos, de 6 a 10 casos, y si son en profundidad de 3 a 5 casos, más especializado. Y en los grupos de enfoque, fíjense bien aquí, porque muchos de ustedes seguramente van a incluir grupos de enfoque en la investigación cualitativa y puede ser de 7 a 10 casos, pero por grupo, y al menos un grupo por cada tipo de población. Y si el grupo es menor, incluir a todos los individuos o el mayor número posible para generar teoría 3 a 6. Es decir, cuando tú haces una investigación cualitativa, no solamente vas a hacer entrevistas, sino que a lo mejor también vas a hacer observación de artefactos, de objetos, y a lo mejor también vas a incluir grupos de enfoque. Creswell
nos señala que en las investigaciones cualitativas los intervalos de las muestras varían de 1 a 50 casos. Esto también es como un parámetro que da este otro autor. Insisto, no hay una regla básica o un mínimo para que tú incluyas, sino que tienes que ir tomando esas decisiones. En una investigación cualitativa, la muestra puede contener cierto tipo definido de unidades iniciales, pero conforme avanza el estudio, es posible agregar otros tipos de unidades de análisis. Y entonces, bueno, pues vas decidiendo conforme avanza el estudio y puedes desechar, puedes cambiar, puedes incluir. Por ejemplo, si considero algunos docentes, luego decido también incluir alumnos o al director de la escuela, etcétera, y así voy determinando este proceso. En un estudio cualitativo se pueden tener unidades de naturaleza diferente, que eso es lo que les he estado comentando desde hace un momento. Vamos a ver un ejemplo. En un estudio sobre el aprendizaje de las matemáticas de 4º grado de primaria, la muestra inicial comprendió 2 clases de unidades. Tareas, ejercicios, actividades prácticas generadas por los alumnos, grabaciones de clases durante un periodo escolar y disponibles en archivos resguardados por los profesores. Y los participantes, pues alumnos, padres de familia, profesores, supervisores, directores, que estuvieron presentes en esas actividades. Puedo ir reformulando la muestra. En los estudios cualitativos, la muestra planteada inicialmente puede ser distinta a la muestra inicial, solamente hay que mencionarlo en su reporte de investigación, tesis o tesis. Y siempre habrá la posibilidad de agregar casos de, como lo habíamos contemplado al principio, o a mediación de la investigación, y obviamente tienes que tener un cierre. Entonces, cuando ya, digamos, estás satisfecho como investigador o investigadora de tu muestra, pues entonces ya vas cerrando, digamos, el caso. En el muestreo cualitativo es usual comenzar con la identificación de ambientes propicios, luego de grupos y finalmente de individuos. Por eso en la primera inmersión o en la inmersión inicial es muy importante pues como explorar toda esta parte de el contexto de la investigación. Incluso la muestra puede ser una sola unidad de análisis. Esto yo se los he explicado cuando el diseño del estudio cualitativo es estudio de caso, pero son muy especializados y la investigación cualitativa por sus características requiere las muestras más flexibles y la muestra se va evaluando y redefiniendo permanente. La esencia del muestreo cualitativo, pues hay que tener en mente que el objetivo central es seleccionar ambientes y casos, unidades de análisis que nos ayuden a entender con mayor profundidad un fenómeno y aprender de esto. Hay que entenderlo, detallarlo, encontrar el significado, saber cuáles son los actores principales y obtener la información. Y la técnica, pues es el muestreo con un propósito definido y acorde a la evolución de los acontecimientos. También hay investigaciones que los actores pues van cambiando o se suman actores, ¿verdad? Al propio fenómeno de investigación y entonces nosotros los tenemos que incluir dentro de la muestra. Y existen varias clases de muestras dirigidas. La muestra por sujetos voluntarios, expertos, casos tipo, por cuotas y muestras de orientación a la investigación cualitativa. Vamos a verlas todas, inclusive algunas nos sirven para la investigación cuantitativa, ¿verdad? Son como métodos o modos de ir discriminando nuestra muestra, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de ellos. Los tipos de muestras suelen utilizarse en investigaciones no probabilísticas o dirigidas y recordemos que estas también son para la investigación cuantitativa porque en la cuantitativa dijimos hay
muestra representativa, que esa se hace con el análisis estadístico, y están las muestras no representativas o no probabilísticas o dirigidas, que también pues tienen como más similitud con la muestra cualitativa. Vamos a ver cada una de ellas, y las muestras por participantes voluntarios pues no tiene más ciencia que anunciar, digamos, nuestra investigación en determinado contexto, y quien levante la mano para participar, pues ese es un voluntario, y se hace muchísimo en tanto investigaciones cuantitativas con muestra no probabilística como en investigaciones cualitativas. Quien quiera participar, pues ya tenemos una garantía de que esa persona nos va a dar una muy buena, digamos, apertura para, digamos, tener información sobre nuestro fenómeno de investigación. También se le llama muestra autoseleccionada. Todos estos términos utilícenlos en sus reportes de investigación. Luego existe la muestra por expertos. Este es como que se nos olvida que no solamente las personas que están inmiscuidas en el fenómeno de investigación nos pueden dar información sobre ese tema de estudio, sino que existe casi siempre expertos de un tema o gente que tiene mucha más experiencia con relación a ese tipo de fenómeno que ustedes están estudiando. Estas son muy frecuentes en estudios cualitativos y también en los exploratorios, digamos, en la investigación cuantitativa, para generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño para recolectar nuestra información. Entonces vale mucho la pena ver quién es experto en tal o cual fenómeno de investigación, y a lo mejor podemos hacer un focus group con ellos. También existe la muestra de casos tipo, que se estudia para tener riqueza y profundidad y calidad en la información, y no precisamente cantidad ni estandarización. En estudios con perspectiva fenomenológica, en el que el objetivo es analizar los valores, experiencias y significados de un grupo social, es frecuente el uso de muestras tanto de expertos como de casos tipos. Recuerden que podemos hacerlo multimuestra, y esto va a enriquecer muchísimo nuestro trabajo. La muestra por cuotas, que sí se utiliza también en la investigación cuantitativa con fines estadísticos, también lo podemos usar este tipo de técnica, pero en la no probabilística y en la parte de la investigación cualitativa también se puede usar por muestra. ¿De qué se trata esto? Pues simplemente los encuestadores o los entrevistadores reciben instrucciones de aplicar cuestionarios o realizar entrevistas abiertas a individuos en lugares públicos, pero digamos, divididos o segmentados de acuerdo a su ubicación demográfica, por grupos, etc. Tenemos muchas más muestras orientadas a la investigación cualitativa que vamos a ir nombrando de manera pues muy resumida. Muestras diversas o de máxima variación. Estas son utilizadas cuando se busca mostrar distintas perspectivas de ese estudio, pero por diferentes personas. Fíjense cómo la imagen que agregamos aquí, pues todos son diferentes, ¿verdad? Características diferentes, edades diferentes, procedencias diferentes, etcétera. Las muestras homogéneas es exactamente lo contrario, ¿verdad? A las muestras diversas. Aquí tú puedes tener una muestra de sujetos de estudio que tengan exactamente el mismo perfil o las mismas características, o bien que compartan rasgos similares. Su propósito es centrarse en un tema para investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios de un determinado grupo social. También existe la muestra homogénea combinada con la muestra de casos tipo. Fíjense bien, estas son llamadas de esta manera porque se eligen casos con un perfil similar, pero se consideran representativos de un segmento o población, una comunidad o una cultura, no en el sentido estadístico, sino como un prototipo. Aquí tienen un ejemplo.
En las muestras de cadena por redes o bola de nieve, esta es muy frecuente y ya ustedes han probablemente participado en alguna investigación con este sistema y simple y sencillamente se identifican alguna o algunas personas clave y se van agregando a la muestra preguntando a los primeros si pueden referirles o pueden decirles quién más puede participar en esta investigación. Si conocen personas, se hace mucho en mercadotecnia como los recomendados, ¿verdad? Pero en este caso es como para fines de la investigación y pues vamos incluyendo. Después por eso se llama en cadena o se llaman por redes o la bola de nieve. Cualquiera de las formas así se mencionan en la metodología de la investigación y lo pueden usar pues también para la investigación cuantitativa, la que es no probabilística o no representativa, y para la investigación cualitativa. Las muestras de casos extremos, pues esta es cuando nos interesa evaluar características, grupos o situaciones alejados de la normalidad, digamos por decirlo, o de la regularidad y o de los prototipos. Aquí están algunos ejemplos. Y pues también a veces este tipo de muestra de casos extremos es como para fines comparativos, con fines del entendimiento del fenómeno. Por ejemplo, escuelas donde la violencia estudiantil es elevada y entonces también puede haber escuelas sumamente tranquilas que no reportan ningún tipo de violencia y entonces podemos hacer así una comparación. Entonces la muestra es de casos extremos. ¿Cómo lo voy a poner en investigación, en mi tesis, en mi tesina? Pues eso, ¿verdad? Diseño de investigación cualitativa, perdón, enfoque cualitativo, diseño de investigación tal, el que ustedes hayan elegido, por ejemplo, fenomenológico, y luego tipo de el contexto, la población o el universo, ¿verdad? Y luego muestra por casos extremos y luego la definen. Y es como se tiene que decir en el apartado, digamos, cualquiera que sea la universidad o la forma de estructurar la tesis, pero va en la parte del capítulo de metodología. Las muestras por oportunidad son bellísimas, hemos tenido experiencias muy favorables, por ejemplo, en ciudades grandes, pues hay muchísimas convenciones, eventos informativos, conferencias, ciclos de conferencias, etcétera. Entonces aquí podemos nosotros encontrar pues personas que nos puedan aportar a nuestro proceso de investigación y pues realmente pues es muy útil, ¿verdad? A veces nos cerramos a nuestra propia burbuja en donde está el fenómeno de investigación, pero de repente podemos encontrar este tipo de personas. He tenido experiencia con alumnos, por ejemplo, que se hace alguna convención, el alumno o la alumna se inscribe en la convención y luego tiene la oportunidad pues de llegar a expertos de talla internacional o personas que están muy involucradas, digamos, con ese fenómeno de investigación y pues ahí les doy alguna idea para que ustedes puedan incluir, digamos, esta parte como un tejido más fino a su investigación, como que vieron ustedes más allá de lo que se puede descubrir y realmente es muy, muy satisfactorio y a veces pues nos sorprende, digamos, esta parte de hasta dónde podemos llegar con la investigación y qué calidad de información podemos incluir en ella. Las muestras confirmativas es muy interesante también. Supongamos que tú ya tienes ya recolectaste tus datos, elegiste tu muestra y recolectaste tus datos, pero te queda a lo mejor alguna duda y a lo mejor tú estás haciendo tu investigación en un cierto contexto, por ejemplo, en una institución educativa y luego dices, bueno, yo quisiera confirmar, entonces me salgo de esa institución y voy a confirmar en otra escuela o en otra institución como para corroborar mi información, ¿verdad? Entonces es también, digamos, muy útil y también nos aporta muchísimo para nuestro conocimiento y entendimiento y resolución de la pregunta de investigación.
hay muestras de casos sumamente importantes o críticos para el problema analizado, valdría la pena que reflexionaran ustedes en si han dejado fuera alguna muestra o alguna selección de algún sujeto de estudio, pues que sea importante, ¿verdad? Supongamos que son eventos, bueno, pues ¿cuál evento no puedo dejar de lado? Si son personas, pues a lo mejor no puedo prescindir de la opinión o de la recolección de información a través del director general de esa empresa o de esa institución, y pues hay que ver cuáles son las que son casos relevantes, digamos, y que hay que incluir. Y están las muestras por conveniencia, que son, digamos, cuando ya no tienes, digamos, hacia dónde ir, ¿verdad? O no has tenido mucho éxito en tu selección y entonces pues puedes irte por buscar los casos disponibles simplemente a los que tienes acceso. En esta aportación que nos da Rizzo, dice quien no pudo ingresar a varias empresas para efectuar entrevistas a profundidad en niveles gerenciales acerca de los factores que conforman el clima organizacional y entonces decidió entrevistar a compañeros que junto con ella cursaban un posgrado en desarrollo humano y eran directivos de diferentes organizaciones. Aquellos estudiantes que se han acercado, que me han escrito mensajes y que dicen, no, es que no tengo dónde hacer la investigación o no sé cómo conseguir mi muestra. Bueno, pues aquí está una opción de la investigación cualitativa para hacer muestras por conveniencia. Es decir, no hay pretextos para no hacer la investigación o no llegar justamente a nuestra selección de la muestra. Y la composición y tamaño entonces de la muestra cualitativa depende del desarrollo del proceso inductivo de la investigación y aquí están todas estas ideas para que ustedes lo lleven a cabo. En ocasiones, una misma investigación requiere una estrategia de muestreo mixto que combine varios tipos de muestra. Esto es altamente recomendable, de veras, no se van a arrepentir y les va a quedar la investigación mucho más apegada a la metodología de la investigación, mucho más estructurada, digamos, desde el punto de vista que ustedes quieren realmente investigar algo y sacar el mejor provecho para el entendimiento del fenómeno. Y, por supuesto, todas estas que les comenté, pues las pueden combinar. En todo proceso de inmersión inicial, en el campo, digamos, en la recolección de la información, la inmersión total es como le llamamos, la elección de unidades o casos y de la muestra debemos tomar en cuenta, obviamente, el planteamiento del problema, que es sumamente importante, el cual constituye el elemento central y la guía de todo el proceso. Pero tales acciones pueden hacer que el planteamiento se modifique de acuerdo a la realidad del estudio, ¿verdad? Ustedes lo van a decidir, ustedes lo van a argumentar y ustedes lo van a reportar en su tesis o tesis. Recuerden que si tienen preguntas, ya saben cuál es el medio de contacto. Yo siempre estoy para servirles y mi mayor interés es de que ustedes vayan haciendo la investigación, pues muy apegada a la metodología y sobre todo con pasos firmes para que sea valiosa, que sea científica, que vaya cumpliendo esos criterios metodológicos, que es la parte más importante de una investigación. Y bueno, pues hemos terminado. Espero que les haya sido de utilidad esta clase y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.